Bueno, y se habla de ataques suicidas otra vez, se habla de esta situación que para nosotros es incomprensible, este fanatismo que lo lleva a inmolarse y en nombre de la religión. Y por eso estamos con Miguel Espeche para hablar de este tema, de la mente fanática, si la podemos entender de alguna forma, Miguel. Sí, es de lo más difícil de entender, porque en realidad todos tenemos una posibilidad de ser fanáticos. Lo que pasa es que dadas ciertas condiciones y en algunas personalidades más que en otras, y en algunas edades más que en otras, se da este fanatismo ya declarado, ¿no es cierto? Por ejemplo, es más fácil ser fanático cuando uno es joven que cuando uno ya tiene sus años. ¿Eso por qué? Eso se da porque hay un afán del joven. El joven deja a sus padres y sale al mundo, pero queda como anhelante de algo absoluto. Quiere una épica, quiere algo por lo cual sentir coraje, algo que le ofrezca coraje y a la vez cobijo. Y una ideología que tiene todo cerradito, todo perfecto, en donde el otro es simplemente un enemigo, ¿no? Los silogismos implacables del fanatismo. Chesterton decía que el loco pierde todo menos la razón, ¿no? O sea, el fanatismo tiene razones, pero solo razones, no tiene corazón. Y aparte excluye al otro como otro. Es justamente solamente aquello que uno toma como enemigo, aquello que debiera no existir, que hay que eliminar. Entonces, los jóvenes buscan algún tipo de cobijo en el fanatismo, son más proclives, y una trascendencia, tal cual. Porque, digámoslo, nuestra sociedad, nuestro mundo, nos está ofreciendo ofertas, nos está dando ofertas de una vida trascendente. Se ve mucho, por ejemplo, fanatismo en Europa por parte de chicos que son de origen oriental, de Medio Oriente o de África o de Asia. Que se sienten excluidos. Que se sienten excluidos aún siendo segunda o tercera generación y solamente tienen la religión del mercado, ¿no es cierto?, como elemento identificatorio, que cuando toman conciencia de la potencia de su cultura, juntan el rencor de la exclusión más la fuerza de una cultura maravillosa como es la cultura musulmana y se arma un combo espantoso, ¿no es cierto? Y eso activa estos mecanismos que están en todos nosotros, lo vemos en nuestro país, lo vemos en todos lados, lo vemos con el fútbol, lo vemos incluso en las discusiones domésticas. Se puede perder la cordura, digamos. Y se pierde la cordura de tanto razonamiento, porque el fanático siempre tiene una respuesta, y tiene otra respuesta, y tiene otra respuesta. Que ese no es el problema es que no deja entrar la palabra del otro, y ni qué decir cuando ese otro es visto como el enemigo, ¿no? Ahí se blinda el corazón, se pierde la capacidad de empatía y se llega a hacer cosas como lo que se han hecho hoy en Bruselas, o se inmolan personas jóvenes en general en nombre de una trascendencia allá en el cielo, que no logran vivir ni siquiera atisbar aquí en el mundo, en la tierra. Y en esa franja, como vos decís, ¿cómo se van captando unos a otros, ¿no? Los jóvenes, ¿hay como una especie de efecto contagio? Hay un efecto contagio por un lado y hay una gigantesca manipulación por parte de los poderes políticos para el caso, ¿no es cierto? O sea, conociendo esto, son carne de cañón para utilizarlos políticamente, ¿no? Si atraviesan esa edad los jóvenes, es muy probable que cuando lleguen a los 40, 50 años miren para atrás y digan: Dios mío, lo que hice, ¿no? Llamó mucho la atención, por ejemplo, me estoy acordando en este momento, porque estamos hablando de jóvenes que a lo mejor no están atados a otras personas, a otros afectos, pero me acordé de pronto de un atentado en San Bernardino, una pareja que va y deja a su bebé en manos de una de las abuelas, y entonces la emprenden a tiros y terminan muertos en un atentado de unas características iguales. En este caso, una pareja con un chico tampoco es difícil de entender para nosotros también, ¿no? Porque ahí ya hay un vínculo con una descendencia. Sí, ahí uno ve que hay un componente, los psicólogos llamaríamos narcisista, porque el fanático, en particular el fanático que mata al otro en aras de un beneficio, ¿cuál es? El ganar el cielo. Está buscando un beneficio personal en ese sentido. Uno dirá, qué locura, pero no deja de ser muy egoísta lo que hace. Pero es el motor que lo lleva hasta ahí. Y es un motor que lo lleva hasta ahí, unido seguramente a un sinnúmero de cuestiones que trascienden lo psicológico. También hay fuerzas políticas, culturales, antropológicas y religiosas que hacen a la cuestión. Pero en lo que hace a la estructura fanática, el otro no existe. Se piensa solamente en términos de amigo y enemigo, y nosotros lo sabemos, hemos
pasado etapas en Argentina con estas cuestiones. ¿Y cómo se sana esto? Con un poquito de humildad, con un poquito de entender que el otro tiene algo para decirnos y tener un poquito de curiosidad al respecto y no tratar de arreglar quirúrgicamente todos los problemas, sean políticos, vinculares o lo que sea. Lo que siempre es de lamentar que sean los más jóvenes los que hagan este tipo de cosas, porque uno percibe la manipulación de los poderes políticos sobre ellos y también obviamente hay condiciones políticas que favorecen que esto aparezca, por ejemplo la inequidad, la explotación, la pobreza crónica, vivir 2 o 3 generaciones en campos de refugiados, ese tipo de cosas propician este tipo de manifestaciones terribles, pero como ya sabemos, lo terrible no se cura con lo más terrible, digamos, hay que buscar otras maneras. Cuando escuchamos llorar a un chiquito, yo pensaba, mientras escuchaba llorar el chiquito en el video, decía, el fanático no se da cuenta que hay un chiquito llorando, lo llama daños colaterales, no logra empatía. Bueno, de hecho están buscando objetivos donde hay mucha concentración de personas, no son objetivos materiales o simbólicos para atentar a determinados países o potencias. Claro, no. Están sembrando un terror en bares, en plazas, en teatros, en subtes. Piensa con una frialdad escalofriante en algunas esferas y se ejecuta a través de los fanáticos. Se piensa en términos de estrategia de guerra, ¿no es cierto?, de terrorismo. Ahora, el ejecutor en general es un fanático, lo que llamaríamos a alguien que solamente a través de una estructura fanática puede ejecutar eso, ¿no? Luego está la manipulación de siempre, la psicopatía ambiente, que en algunos ambientes políticos existe y mucho, esto de tratar al otro como objeto, el solamente ver cosas y no prójimos, esto lo vemos, pero insisto, el que lo ejecuta en general es un joven que no siente que tenga su vida otro sentido que el hacer eso. Y aparte que está aislado del resto. Porque más allá de cuestiones políticas o geopolíticas y demás, el fanatismo a veces se da, por ejemplo, en sectas religiosas. Se da en distintos encuadres en donde se pierde el vínculo con los otros, incluso con la propia familia en ocasiones. Y queda como hipnotizado del mantra de la ideología de turno. Entonces ahí la persona pasa a ser objeto del encuadre ideológico al cual suscribe y hace cualquier cosa. Y ahí es donde vemos cosas que no se pueden creer y son muy dolorosas de ver. A veces la propia familia desconoce cómo puede hacer esto aquel a quien y no tiene ninguna influencia desde lo afectivo. Y lo ha perdido porque se ha procurado justamente que queden con el enemigo no se confraterniza, ¿no? Entonces quedan aislados y ahí es donde las ideas arrasan con todo sentimiento y simplemente los muchachos son brazos ejecutores de actos asesinos como los que hemos visto en Bruselas y en tantos otros lugares, lamentablemente, ¿no? Gracias, Miguel. Gracias. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más.